Hola, ¿cómo están amigos de Eurofutbol Magazine? Un placer saludarlos nuevamente. Mi nombre es Javier Carvajal y hoy me encuentro otro día más con Kevin Barrantes para hablar sobre todo lo mejor del fútbol en Europa. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás, amigo? Espero que todo esté muy bien por allá. Un fuerte saludo para vos y también para todos los que nos acompañan hoy, semana a semana, fieles acá para analizar todo lo que es la Liga Internacional, ligas como la Española, la Premier League, por supuesto, lo que pasa en Italia y en Francia, por ejemplo. Así que es un placer para mí estar con vos acá hoy. Así es, Kevin, el placer es mío. Hoy vamos a hacer un cambio. Normalmente empezamos hablando del fútbol español, pero esta semana vamos a cambiar y vamos a hablar de la Premier League. ¿Qué te pareció la Premier de este fin de semana? Estuvo emocionante, ¿no, Kevin? Sí, 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 totalmente emocionante. Ya hemos visto de que en las últimas jornadas quizás el Arsenal ha ido dejando puntos en el camino, que ya sabemos a veces perder tantos puntos y dejarlos así sin ganar, pues hemos visto perder muchos campeonatos en la historia así y hemos visto cómo en este caso el Manchester City poco a poco ha ido apretando, ha ido empatando inclusive al Arsenal en puntos, pero bueno, ya sabemos lo que sucedió este fin de semana y lo vamos a comentar ahorita, pero lo cierto es que la lucha por la Premier sigue sumamente caliente y máxime de que el partido, uno de los más emocionantes del fin de semana, precisamente fue ese Nottingham Forest de Keylor Navas contra el Manchester City. Así es, ya casi vamos a hablar del arquero tico Keylor Navas, pero empecemos hablando del líder, que fue precisamente el Arsenal. El Arsenal ganó 2-4 al Aston Villa en un partido que se definió en los últimos minutos, que estuvo marcado por una acción ahí con Emiliano Martínez. Kevin, ¿qué te pareció el encuentro? Y contanos un poco sobre lo que sucedió también con el arquero del Aston Villa. Sí, muy bien, muy bien. La verdad, al final fue un partido muy interesante porque empieza ganando el Aston Villa. Recordemos que parte de lo bonito de esta Premier League es que cualquier equipo te juega de tú a tú a cualquier rival, ya sea el primero o el último. Y precisamente yo siempre he notado que el Aston Villa es de esos equipos que siempre se las complica a muchos futbolistas. En este caso, el marcador no lo refleja así, pero sí que es cierto que empezaron ganando, empezaron apretando y ahí es donde tal vez esos sustos de los que hemos venido hablando últimamente, ¿verdad, Javi? Que a veces se lleva el Arsenal, pues les permite para poder retomar y tratar de no dejar puntos en el camino y es precisamente lo que sucedió porque logran la remontada y terminan ganando relativamente bien. Insisto, el marcador lo revela así, como si fuera un 4-2, como si hubiera sido un partidazo tranquilo para el Arsenal, que fue sumamente alejado a eso, pero bueno, lo cierto es que fue un muy buen resultado. Efectivamente, y es que Kevin al minuto 5 se había adelantado el Aston Villa, Bukayo Saka al minuto 6 en el partido, Coutinho al 31 le dio nuevamente la delantera al Aston Villa, pero apareció Oleksandr Zinchenko para empatar y en los últimos minutos del juego, ya en tiempo de reposición, precisamente al 93 y al 97 se dieron los dos goles del Arsenal, al 97 el Dibu Martínez se fue a cabecear un tiro de esquina, no tenía permiso de su entrenador, no pidió permiso y ahí en un contragolpe cayó el cuarto gol del Arsenal que sentenció el partido y el Arsenal que se termina consolidando, ¿no? Porque si no hubiera ganado el Arsenal, el Manchester City podía acercarse muchísimo a esa punta. Ya vamos a ver más adelante la tabla de posiciones, pero eso nos lleva a hablar del siguiente partido, que es el de el Manchester City contra el Nottingham Forest. El Nottingham fue local, quedó con marcador de 1-1. ¿Cómo viste la actuación de Keylor Navas? ¿Qué te pareció? Fue la figura nuevamente del partido. Fue la figura del partido, partidazo de paso, porque en la buena teoría, y si nos basamos más allá de que esté Keylor o no, el último partido que habían jugado, pues el City los goleó como 6-0, entonces era muy esperable, principalmente para el City, pensar de que iban a llegar a sacar un resultado bastante positivo para ellos en este partido, pero bueno, yo creo que Keylor ha llegado a aportar muchísimo, no solamente experiencia, veteranía, sino también esa sensación de que, y transmitirla a sus compañeros, a sus nuevos compañeros, de que tal vez se pueden sacar resultados importantes, de que tienen al frente a un buen rival, están en su propia casa, ¿verdad? Y yo creo que al final eso es lo que refleja este marcador, que si bien es cierto es un empate, cada equipo se lleva un punto, que al final sabe a gloria en la Premier League, pero lo pulseado, como decimos los ticos, cómo se pulsea
ese empate y la manera como llega, evidentemente es lo bonito de la Premier League, porque ese estadio estaba a punto de caerse con el gol de Chris Wood, el neozelandés, y lo cierto es que Keylor yo creo que tiene mucho que ver con este crecimiento que está teniendo el Nottingham Forest. Quizás me atrevo a decir de que sin Keylor quizás no hubiera sido posible lograr este resultado y quizás con otro portero hubiera sido totalmente un resultado a favor del City, un partido transitorio para los Citizens, pero nada más lejos de la realidad, porque en este caso yo creo que el marcador refleja lo que ha llegado a imponer o a ayudar Keylor Navas al Nottingham Forest. Claro, y es que a lo largo del partido, bueno, Keylor tuvo buenas atajadas, tuvo un cabezazo de Aymeric Laporte en un cobro de esquina, tuvo una intervención muy buena ante un tiro libre, si no me equivoco, de Kevin De Bruyne o de Ilkay Gundogan. Fueron varias las intervenciones que tuvo el arquero Tico y el marcador lo había abierto Bernardo Silva al minuto 41 con un disparo potente que nada tenía que hacer Keylor Navas y en el único remate a marco del Nottingham Forest apareció Chris Wood para darle el empate al equipo de Nottingham. Fue un partido bastante bueno. La afición nuevamente volvió a votar por Keylor Navas, jugador del partido, así que es el segundo partido ya del Nottingham como local en el que Keylor Navas es una de las figuras del partido. Tenemos declaraciones del técnico del Manchester City, Josep Guardiola. Escuchemos sus palabras. Of course, congratulations for Nottingham for the point they got, and it was a brilliant performance. We played really good. We didn't score, so in that level you have to score, and we didn't do it, and that's why we drop a point. The action for the goal, we could defend better with more energy, but the way we played was brilliant. First half should be already 2-3-0. We conceded one shot on target, and yeah, we dropped points. So it's sad, disappointing, but the way we played was really, really good. So, but we missed the chances that we missed. Is because today was not the day to win the game. We made the process really well. A team like defend 9 players, 10 players in the box for the transitions. We control the transitions. We create chances, set pieces, and we missed the goals at 1 meter to the keeper. So not just one, so few. And yeah, we did really well. So we didn't score, and that's all. What can I say? Esas eran las palabras del director técnico del Manchester City, Josep Guardiola, pero hubo más partidos interesantes en la Premier este fin de semana y vamos a repasar algunos de esos resultados. El Chelsea cayó 0-1 ante el Southampton, un Chelsea que había caído a mitad de semana en Champions y que ahora vuelve a caer. Kevin, no levantan los dirigidos por Graham Potter. No levantan. Ni Enzo Fernández fue la solución a los problemas, como muchos creían que iba a suceder, y la verdad es que este Chelsea sigue sin levantar, y es irónico, puesto que han desembolsado, han tirado la casa por la ventana por la llegada de muchos futbolistas, y es normal de que muchos de ellos quizás en corta instancia no den los resultados que se esperan. A veces es necesaria una temporada para que se acostumbren, se aclimaten y demás, pero lo cierto es que no están consiguiendo los resultados, no se está viendo un buen fútbol, se sigue dando el voto de confianza en Graham Potter, pero la verdad es que yo creo que les está con los días contados, y si esta situación sigue así, pues ya sabemos que el nuevo dueño, el norteamericano, pues puede tomar cartas en el asunto. Lo cierto es que es lamentable de que tengan un nivel tan paupérrimo teniendo el equipo que tienen y la profundidad de banquillo que tienen. Entonces, es extraño esto del Chelsea. Algo extraño está sucediendo ahí, porque definitivamente no es normal de que tengan estos resultados teniendo un equipo tan bueno. Efectivamente, otro de los equipos que está más o menos en esta temporada de la Premier es el Liverpool, que sí logró ganar su partido este fin de semana. Derrotaron 0-2 al Newcastle en un juego que estuvo marcado por la expulsión del arquero del Newcastle, y Darwin Núñez y Cody Gakpo fueron los anotadores del compromiso que le dieron la victoria a los Reds. ¿Qué te pareció el partido? ¿Pudiste verlo, Kevin? Sí, buen partido. Liverpool era uno de esos equipos que también, como el Chelsea, estaba cosechando resultados extraños que no eran acorde al equipo de Jürgen Klopp, pero bueno, en este caso, pues yo creo que sí es un golpe en la mesa derrotar a un Newcastle que está en el top 5 de la Premier League. Venían jugando muy bien, estaban inclusive hasta hace poco en top 3, pero bueno, sacan un buen resultado, les da confianza,
siguen escalando en la tabla de posiciones para intentar pensar en puestos europeos para la próxima temporada, pero también el Liverpool es otro equipo que está pasando por una crisis, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero estos resultados momentáneos son buenos. Lo cierto es que a veces le ganas a un buen equipo como Newcastle y al siguiente partido pues perdés contra el Everton, que quizás está entre los últimos puestos. Claro. Entonces es una situación curiosa la que está viviendo el conjunto Red. Well, different things happened to us with Real Madrid. If you want to me, Dortmund, I have Dortmund already a Real Madrid story, and one of the biggest clubs in the world, most successful clubs for sure. Won this competition, I don't know how often, and super experience. And our own story now, just recently, if you want. So we played this final in Paris, and I didn't watch it back since then, until this weekend. So the thing I realized immediately, now I know why I didn't watch it back. So, but I had to have a proper torture, because we played a good game, and we could have won the game, and that's a decisive goal. We could, because we didn't. They scored a decisive goal, we didn't, and that was the reason. Y por último, en este pequeño repaso que hacíamos de la Premier League, vamos a hablar del Manchester United, porque los Red Devils siguen bastante sólidos, han mejorado mucho en esta segunda mitad de la temporada y ganaron 3-0 ante el Leicester City. Marcus Rashford anotó doblete, sigue encendido, y Don Sancho sentenció el juego al minuto 61. Definitivamente quedó bastante sobresaliente, ¿no? Este repunte que ha tenido el United y especialmente Marcus Rashford, Kevin. Sí, totalmente. Está, como se dice popularmente, en su prime Rashford, balón que toca, balón que termina en el fondo de las redes. Y yo lo sigo diciendo, tal vez nos estamos enfocando mucho en el Arsenal y en el City, y está bien porque son los que están luchando verdaderamente ese primer lugar, pero estamos dejando por fuera a un Manchester United que a mí particularmente me está sorprendiendo, y si nos ponemos a ver, está solamente a 5 puntos de alcanzar el Arsenal y está básicamente a 3, 4 a 3 de alcanzar al City. Entonces, ¿por qué no pensar de que esta Premier League es una Premier a 3 bandas donde el que cometa menos errores ya tenemos claro que va a ser el gran ganador? Pero a este punto yo creo que el Arsenal, el City y el United tienen las mismas posibilidades de quedar campeón, y sabiendo aún que todavía queda muchísima liga por delante. Así es, vamos a repasar la tabla de posiciones porque en la primera casilla se encuentra el Arsenal, que tiene 54 puntos. El Arsenal tiene 23 partidos disputados, uno menos que el resto de los competidores, así que hay todavía 3 puntos en disputa para que el Arsenal pueda aumentar su ventaja. En la segunda casilla está el Manchester City, que tiene 52 puntos. De tercero, como bien lo decíamos, Kevin, está el Manchester United con 49 unidades, el Tottenham es cuarto con 42 puntos, el Newcastle es quinto con 41 unidades, el Liverpool subió, escaló una casilla, llegó a la octava posición con 35 unidades y el Chelsea sigue en la 10ª posición con 31 puntos. El Nottingham Forest de Keylor Navas está en la posición número 13 con 25 puntos. Ese es el repaso que hacíamos acá en Eurofootball Magazine de la Premier League, y ahora cambiemos de país, vámonos para España porque vamos a hablar de la Liga Santander. Este fin de semana hubo bastantes compromisos también, una jornada completa en la Liga Española. Hubo resultados muy interesantes, ¿no? Jugó el Real Madrid contra el Osasuna, jugó el Barcelona también, jugó el Atlético de Madrid. Antes de iniciar cada partido, Kevin, ¿qué te pareció lo más sobresaliente de esta jornada en la Liga Española? Me pareció, pues lo más sobresaliente es que ha sido una jornada de muchísimos goles, y precisamente el primer partido con el que se estrenó esta jornada 22 fue el día viernes entre el Girona y el Almería, un partido que a todas luces tal vez no es de los más interesantes, o quizás no se esperaba mucho, y bueno, terminamos con 8 goles en ese partido. 6-2 termina el marcador a favor del Girona, y yo creo que es un resultado que a cualquier, o sea, puede ser que no sea el partido más interesante,
pero a cualquiera de nosotros nos encanta ver goles y eso fue lo que recibimos en este partido. Entonces, ese es uno de los ejemplos. El Mallorca le gana 4-2 al Villarreal, otro partido de muchísimos goles. Entonces, yo creo que fue una muy buena jornada, muy fructífera, por supuesto, porque disfrutamos de bastantes anotaciones. Efectivamente, ese fue uno de los partidos más llamativos de la jornada y posteriormente de los tres equipos grandes que hay allá en España, inició el primero en jugar fue el Real Madrid, que visitó a Osasuna y ganó con marcador de 0-2. Los anotadores del partido fueron Federico Valverde y Marco Asensio, también un gol a Vinicius, si no me equivoco. ¿Qué te pareció este compromiso? Pues bueno, sí, fue un partido interesante. Vinicius es otro que sigue en su prime, ya que estamos utilizando la palabra, ¿verdad? Está jugando muy bien, se le anula este gol, ¿verdad? Pero es un jugador que aporta muchísimo en su velocidad, en su amague, en su regate, en el pase, en la definición. Y bueno, pese a que no anotó, para mí sigue siendo uno de los más importantes y jugó espectacularmente en este partido de visita contra el Osasuna ya en Pamplona. Y bueno, Fede Valverde que está volviendo a retomar esos buenos tiempos que nos había demostrado hace unos meses, está anotando. Yo creo que ya Fede Valverde se está convirtiendo en una garantía total de gol. Y bueno, por otro lado, Marco Asensio, que yo creo que ya hay que ser bastante justo con Marco, de que está retomando el nivel que se le esperaba, de que se le esperó demasiadas temporadas para volver a ver la mejor versión de Asensio, sí, claro, pero al momento está rindiendo, está metiendo goles importantes y yo creo que el que más se frota las manos o el más feliz se pone es el Real Madrid de recuperar a un futbolista del que se esperaba mucho, que yo creo que ya no se puede decir que es una eterna promesa, dio mucho cuando era eterna promesa, las lesiones lo acompañaron, pero está volviendo a retomar ese fútbol que a todos nos gusta. Claro, este partido tuvo varias curiosidades, ¿no? La primera de ellas fue que a Vinicius le anularon precisamente 2 goles en este compromiso, posteriormente dio una asistencia a Fede Valverde y también jugó el uruguayo Álvaro Rodríguez de 18 años que dio 2 asistencias, lastimosamente una no contó, una fue en uno de los goles que le anularon a Vinicius y posteriormente solo 3 minutos en el campo y aún así pudo dar otra asistencia que fue para Marco Asensio y este sentenció el partido 2-0, 0-2 a favor del Real Madrid. Escuchemos las declaraciones de Carlo Ancelotti del conjunto merengue. Ha sido un partido completo, competido, igualado, bien jugado de ambos equipos. Estamos muy satisfechos por esto porque el equipo ha jugado bien, ha sufrido cuando tenía que sufrir, ha buscado el momento justo para marcar. Sí, estamos muy satisfechos. Difícil decirlo, pero por cierto es un jugador que tiene muchas calidades, un jugador que tiene muy alto, que maneja bien el balón, formidable de cabeza, es un delantero que nos puede ayudar como nos ha ayudado hoy, porque yo creo que no es fácil para un joven entrar en el Real Madrid. Esas eran las palabras del técnico del Real Madrid y ahora vamos a hablar de otro equipo de la ciudad de Madrid. El Atlético de Madrid también disputó su partido de este fin de semana, se enfrentó al Athletic de Bilbao y ganó con marcador de 1-0. Antoine Griezmann fue el anotador de este partido, otro futbolista que está recuperando su mejor forma, Kevin. Sí, totalmente. Y este era uno de los partidos más interesantes, más allá de los duelos del Madrid, del Barcelona, que siempre son importantes. Ver este choque Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, es un partidazo a todas luces, pero como fiel a su estilo, pues muy defensivo, muy cerrado. Es un partido que a veces no son muy atractivos de ver por sus esquemas defensivos. El Athletic Club de Bilbao antes era así. Y yo creo que el hecho de los hermanos Williams ha hecho de que se convierta o transicionen a un equipo más ofensivo y sea más vistoso de ver, pero en este caso Griezmann, pues te define un partido, está volviendo a retomar esos niveles de confianza en él mismo. El francés sabemos de que es un jugador muy top, pero así como es de top, era muy inconstante y eso se le echaba mucho en falta. Y bueno, te termina definiendo un partido que son 3 puntos de oro para el Atlético y un Atlético que sigue respirando y que le va ganando al menos días de vida para el Cholo Simeone. Claro, escuchemos las palabras del Cholo Simeone precisamente tras el encuentro.
jugador determinante para nosotros, importantísimo. Cuando él está bien, el equipo juega en otro nivel, tiene una circulación y asociación defensiva-ofensiva en los pasajes para atacar de lo mejor, y cuando está bien nos permite también tener más opciones, porque hoy estaba haciendo un partido muy bueno en el primer tiempo, pese a que no estuvimos tan bien como el segundo. El Bilbao estuvo muy bien en el primer tiempo, nosotros mejoramos muchísimo en el segundo. Nos permitió esa opción también de jugar con 2 delanteros más él, y casualidad pudimos encontrar el camino del gol, porque Memphis aguantó muy bien la jugada, porque ya teníamos a Morata en campo, porque teníamos a Llorente a la derecha, porque teníamos a Griezmann de la izquierda, y creo que con la valentía del equipo que venía pidiendo por cómo se estaba desarrollando el segundo tiempo, el cambio de Barrio fue muy bueno, entró con un paso que le dio un cambio de juego al equipo. No estaba jugando mal ni Correa, ni Rodrigo, ni Carrasco, que estaba mejorando del primer tiempo al segundo tiempo. Y en otro partido de la Liga Española, el FC Barcelona en casa derrotó 2-0 al Cádiz. Sergi Roberto al minuto 43 anotó el primer gol del partido, y 3 minutos después, en tiempo de reposición, al 46, 45+1, apareció Robert Lewandowski para darle la victoria a los dirigidos por Xavi. Y ese es otro, ¿no?, que está levantando su nivel, que ya lleva 2 jornadas apareciendo en las redes. Se trata del polaco Robert Lewandowski, quien nuevamente le dio la victoria al Barça, Kevin. Sí, ya llega a 15 goles, el flamante goleador de esta Liga Española, que tiene mérito por ser recién llegado a esta competencia, y bueno, se levanta como el gran goleador. Ahí se puede dar una situación interesante, porque Lewandowski va al goleador con 15 goles, el segundo es José Lumato de Español del 11, que tiene 11 goles, y el tercero es Karim Benzema, que tiene 10, y ya sabemos que Benzema es un acostumbrado a quedar como goleador en la Liga Española. Entonces yo creo que si levanta un poco Benzema, porque hay que ser realistas, tal vez no está anotando mucho desde que se recuperó de la lesión, pero ya sabemos que Benzema se recupera en 2 toques y empieza a anotar goles como solo él puede. Se puede poner interesante ahí esa lucha por el liderato del goleo, pero mientras eso sucede, pues Lewandowski se levanta como el gran goleador, está jugando muy bien, se nota que está metido como en toda la dinámica de equipo, se ve que los compañeros le quieren, él se ve que se da a querer también. Evidentemente es nuevo en su nuevo equipo, pero ya sabemos de que al menos hay una sinergia interesante ahí, que saben de que muchos tienen que jugar para Lewandowski, y ya el polaco hace el resto. Efectivamente, vamos a ir a escuchar las declaraciones del técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, quien habló tras la victoria de su equipo. Sí, al final hemos concedido demasiado, en mi opinión, y ahí no me ha gustado, ¿no? Los últimos 15, 20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio. El equipo también viene de hacer un esfuerzo muy grande el jueves, y es normal, ¿no? Con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado, pues es normal. El Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en saques de banda, en córners, en estrategia. Bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han generado peligro, pero solo al final, ¿no? Pues porque lo veo entrenar y cómo da el rendimiento que da, y siempre es criticado. No lo entiendo. Además es de la casa, es un chico que es más culé que el palo de la bandera, y por eso pienso que es injusto. Sí, me ha pasado en alguna situación en la selección, por ejemplo con Carlos Marchena, ¿no?, que era muy criticado. Recuerdo estas campañas que son muy injustas, ¿no? Y desde dentro lo ves. Entiendo que haya diferentes opiniones, pero me parece de las más injustas que he vivido yo en mi carrera. Ahora vamos a repasar la tabla de posiciones, porque en la primera casilla está el FC Barcelona con 59 puntos, bastante ya diferencia con el segundo lugar, que es el Real Madrid, 8 puntos de diferencia, 51 unidades tiene el conjunto merengue. En tercer lugar está la Real Sociedad con 43 puntos, y en el cuarto lugar está el Atlético de Madrid con 41 unidades. Así que así va la Liga Española. Se van rotando, ¿no?, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en ese tercer y cuarto puesto, pero el Barça sigue sólido como líder de este torneo. Ahora vamos para Francia, Kevin, vamos a hablar de la Liga. Como decíamos, vamos a hablar de la Liga, vamos a hablar del Paris Saint-Germain, quien tuvo un nuevo compromiso este fin de semana. Kevin, ¿qué te pareció esta jornada de la Liga francesa?
Interesante, cuanto menos, porque el Lille tuvo contra las redes totalmente al PSG. Fue un partidazo a todas luces también, un partido de bastantes goles porque termina 4-3. En muchos puntos del partido, inclusive el Lille estuvo por encima del marcador o empatando el marcador. Y bueno, cuando más se creía que iba a terminar empatado el choque, pues sale una genialidad de Leo Messi de tiro libre que anota un golazo y le da la victoria al PSG que ya vemos y lo hemos venido hablando, ¿verdad, Javi? De que se le está complicando en demasía esta liga francesa, pero bueno, la pone emocionante, que es lo importante. Efectivamente, Kylian Mbappé al minuto 11 fue quien abrió la cuenta. El empate llegó al minuto 24 por parte de Diakité, pero Neymar, Neymar más bien había adelantado 2-0 al Paris Saint-Germain al minuto 17. Llegó el descuento de Diakité. Posteriormente, en un penal, fue que el LOSC Lille igualó el partido, pero apareció Mbappé al 87 para anotar el tercer gol del Paris Saint-Germain, igualar así las acciones luego de que al minuto 69 Bamba hubiera anotado el tercer gol del Lille. Y al minuto 95 fue Kevin que apareció Leo Messi de tiro libre, una genialidad para mantener al PSG, darle 3 puntos al PSG y mantenerlo como primero de la tabla de posiciones. Escuchemos las palabras del técnico Christophe Galtier. Christophe Galtier es el técnico del Paris Saint-Germain y así habló tras el compromiso. Non, c'est jamais le hasard. Déjà, il a une entorse de la cheville droite. Il est en cours d'examen là. Il est parti rapidement faire des examens pour connaître voilà la gravité de son entorse. Nuno Mendes s'était tiré un peu le ligament latéral interne, mais ça ne paraît vraiment pas grave du tout. Et c'était quoi la question? Ça? Si c'est la poisse. Non, c'est pas la poisse. Non, il y a toujours des raisons aux blessures, au calendrier, l'enchaînement des matchs. Voilà quoi, il n'y a pas de hasard. Mais évidemment que ça complique les choses. Évidemment que ça complique les choses. Et c'est comme ça. Il faut faire le dos rond. Voilà, on fait le dos rond. On va faire encore le dos rond, mais avec une victoire. Ça, c'est quand même plus agréable. Otro de los partidos interesantes en la Liga Francesa en esta jornada fue el del Marsella, ¿no? Que ganó 2-3 ante el Toulouse. Mbemba, Under y Nuno Tavares fueron los anotadores del Marsella, mientras que Dalinga y Onaiwu fueron quienes anotaron para el Toulouse y le dieron así la victoria al Olympique de Marsella. A la hora de repasar la tabla de posiciones, estos son los dos equipos que están liderando. El Paris Saint-Germain tiene 57 puntos y está en la primera casilla, y el Olympique de Marsella está en la segunda posición con 52 unidades, 5 puntos de diferencia, así que todavía tiene una ventaja bastante considerable, ¿no, Kevin? Este Paris Saint-Germain. Sí, pues está interesante. Vamos a ver si se pone más interesante aún y ver si ese Marsella o inclusive si vemos ahí el Mónaco que está en tercer lugar, puede ser que se acerquen al PSG, pero bueno, mientras sigan pegándole estos pequeños sustos al PSG, yo creo que el más ganador va a ser la liga como tal, porque hace de que los ojos del mundo entero se vuelvan a una liga de que muchos la catalogan como aburrida, pero bueno, se da la situación de que el PSG tal vez no la está viviendo tan fácil en esta temporada. Efectivamente, Kevin, hay que recordarle a todas las personas que nos están viendo también que esta semana que pasó hubo Champions League, ¿no? Hubo Champions League, así que para finalizar vamos a hablar un poquitito sobre los resultados que hubo en esta primera jornada. El 14 de febrero fue precisamente que se abrió la Champions nuevamente con el Paris Saint-Germain, que cayó 0-1 ante el Bayern Múnich. El Milan, el AC Milan, ganó 1-0 ante el Tottenham. El Club Brujas cayó 0-2 ante el Benfica. El Dortmund le ganó 1-0 al Chelsea. Y ahora, esta semana precisamente se va a retomar con más partidos, pero de los que ya se disputaron, Kevin, ¿qué fue lo que más te pareció interesante en esta jornada de la Champions League? Bueno, interesante. Al final yo creo que la victoria del Milan contra el Tottenham es bastante positiva, es mínima pero positiva, y yo creo que no sorprende el hecho de que el Bayern haya derrotado al PSG. Yo creo que a día de hoy el Bayern es un equipo ampliamente superior al PSG, y por otro lado sí me gustó o me sorprendió la victoria del Dortmund contra el Chelsea. Ya sabemos que el Borussia Dortmund, jugando en el Signal Iduna Park, es un equipo sumamente difícil de vencer. No es casualidad, y se une el hecho de la crisis del Chelsea que nadie se explica qué está sucediendo. Entonces me quedo tal vez con esa sorpresa, el Dortmund ganándole 1-0 al Chelsea.
Así es, con esto ya se nos fue el tiempo, Kevin. Qué rápido se pasan estos minutos, ¿no? De Eurofootball Magazine. Así que, ¿cuál es tu comentario final? Nada, súper emocionado porque se vienen más Champions. Quizás la próxima semana comentamos los duelos que se vienen, que si los repasamos rápidamente son Liverpool, Real Madrid, Frankfurt, Napoli, el Leipzig, Manchester City y cerrando el Inter Porto para ya cerrar esta primera jornada de ida de los octavos de final de la Champions League. Así es, con esto llegamos a un final más aquí en Eurofootball Magazine y los esperamos la próxima semana para hablar nuevamente de todo lo que sucedió en el fútbol europeo. Hasta la próxima semana.